Hola, hola. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos y bienvenidas a Demoliendo Mitos de la Política en vivo, 42ª transmisión, día viernes 9:05 de la noche aquí en Berlín. Gente conectada ya desde muchísimos lugares: Cataluña, México, Honduras, Centroamérica. Bueno, de a poquito van apareciendo los demoledores y las demoledoras. El día de hoy vamos a realizar un análisis centrado exclusivamente en lo militar, o mejor dicho, casi exclusivamente centrado en lo militar, porque después de el análisis militar de la ofensiva iniciada por Rusia en Ucrania, principalmente en el frente este, vamos a presentar también las palabras de el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en Bucarest respecto a la situación en Palestina, nada más y nada menos. Por cierto, y en respuesta de paso a esta pregunta, hace 2 días realizamos una transmisión en directo sobre el conflicto palestino-israelí. Vamos a presentar mucho más sobre esto naturalmente, pero en el día de hoy, en esta transmisión, vamos a establecer el foco en la guerra en Ucrania y, una vez más, por sobre todas las cosas, en el análisis militar, porque mientras los ojos del mundo aparecen en la Franja de Gaza, mientras la atención del mundo aparece en la Franja de Gaza, Rusia comenzó nada más y nada menos que una masiva ofensiva a lo largo de todo el frente este en Ucrania, en silencio y de manera bastante sorpresiva. Por cierto, como nota al pie, qué capacidad la de los grandes medios de comunicación de determinar la atención, de direccionar y redireccionar la atención de las personas de un lugar a otro, de manera que hasta hace poco la guerra en Ucrania parecía en el centro de las coberturas mediáticas a lo largo y ancho del planeta Tierra, o por lo menos a lo largo y a lo ancho del paisaje mediático hegemónico. Naturalmente, los medios críticos como el nuestro no acompañamos este recorte de la realidad, pero sin lugar a dudas los grandes medios determinan la opinión publicada, si no la opinión pública, por lo menos la opinión publicada. Bueno, desde el ataque de Hamas contra Israel y el inicio de la respuesta retaliatoria de Israel, los medios determinaron que la guerra en Ucrania había desaparecido. La guerra en Ucrania desapareció y la atención del mundo aparece en Gaza, en Israel, desde donde, por cierto, están apareciendo imágenes aterradoras, terribles, de las trágicas consecuencias de los bombardeos sobre la Franja de Gaza. Ya alrededor de 1.700 muertos. Ya aparecen más muertos palestinos que israelíes, de acuerdo a al último reporte, alrededor de 1.300 muertos israelíes y ya más de 1.700 muertos palestinos. El día de hoy, un ataque en Líbano a un grupo de reporteros confundidos evidentemente con un grupo armado dentro de las fronteras de Líbano, atacados, y 16 reporteros muertos de Reuters. Unas imágenes terribles con, bueno, la gente acribillada por los misiles, bueno, las imágenes de los hospitales
en Palestina sobrecargados como morgues prácticamente, los cadáveres acumulados, niños heridos. Bueno, aterrador, verdaderamente una situación lamentable. Sobre esto, naturalmente, mañana con Juan Antonio Aguilar y pasado mañana con Fernando Moragón vamos a deliberar naturalmente. Recuerden, ya realizamos sobre las causas del conflicto, realizamos una transmisión, realizamos un análisis en profundidad hace 2 o 3 días. Eso aparece por ahí. Pero, una vez más, abandono esta nota al pie respecto a la capacidad de los grandes medios de determinar o de determinar el foco de atención del mundo. Desapareció la guerra en Ucrania, desapareció el conflicto en Ucrania y a partir de ahora el foco únicamente en Palestina y poco tiempo después seguramente ya no recordarán a los palestinos o las atrocidades cometidas allí. Atrocidades también cometidas por Hamas, sin lugar a dudas, y determinarán otro centro de atención. Pero mientras todo esto, mientras este cambio del foco de atención, Rusia comenzó una ofensiva masiva y por eso el tema de hoy es una ofensiva masiva prevista por los analistas, en parte, incluso por nosotros aquí también. Recordarán nuestro pronóstico, tanto mío como de Fernando Moragón, respecto a una gran ofensiva el año próximo, posiblemente en verano, con la utilización de los alrededor de 400.000 reservistas eh, a disposición de Rusia, reservados precisamente, aún no movilizados, más aún no despachados, aún no asignados al frente. Y más allá de esto, esta gran ofensiva el año próximo, más allá de esto, vaticinábamos el comienzo inminente de una ofensiva local, pero lo vaticinábamos en Kupiansk, a partir de la voladura de los puentes. Recordarán esto, lo presentamos aquí también con Guillermo Laferrere, de la voladura de los puentes a partir de los cuales Ucrania realizaba el aprovisionamiento de Kupiansk, la logística. Bueno, por cierto, la ofensiva comenzó en parte en Kupiansk, por ese lado aparecíamos en lo correcto, parecíamos acertados, pero comenzó también a lo largo de todo el frente este y con especial fuerza, con especial potencia en Advivka, la ciudad de Advivka, la célebre ciudad de Advivka. Muchos la llaman la segunda Bakhmut, una ciudad tremendamente fortificada, sobre la cual los analistas deliberaban respecto a por qué o respecto a las razones por las cuales Rusia había determinado no acometer un ataque masivo contra Advivka, como si había comenzado, como si había realizado un ataque masivo contra Bakhmut. Más allá de las dificultades del poder o no poder o de los obstáculos pertinentes, evidentemente Rusia, recordarán, Rusia había generado un cerco prácticamente alrededor de toda la ciudad, un caldero, como lo llaman los rusos, un embolsamiento, pero a partir de determinado momento abandonó Rusia el avance en esa estrategia y de alguna manera esa batalla apareció pausada, ¿sí? Fue el énfasis, el avance fue abandonado y eso apareció pausado durante varios meses, lo cual para Rusia connotaba un problema porque esa ciudad de Avdiivka em, fuertemente protegida, fuertemente fortificada,
por los ucranianos con fortificaciones de cemento, de betón construidas a lo largo de meses. Muchos presentan a Advitka como una Bakhmut doblemente fortificada. Atención a eso, presenta más fortificaciones que Bakhmut, nada más y nada menos. Pero, ¿cuál la cuestión relativa a Advitka y por qué la decisión de Rusia de no acometer una ofensiva antes contra esta ciudad connotaba peligros o connotaba consecuencias muy negativas para Rusia? Bueno, esto respondía a que desde Advitka Ucrania realizaba y realiza ataques con fuego de artillería hacia la región de Donetsk, ¿sí? En esta isla hiperfortificada, la vamos a presentar en el mapa para que todo esto no aparezca tan abstracto, ¿sí? Esta, de alguna manera, la isla, el caldero, esta, eh, la estrategia, el avance de las fuerzas rusas logrado meses atrás y una vez logrado ese casi, ese casi embolsamiento, una vez logrado ese semi-embolsamiento, Rusia abandonó los avances, pero desde aquí los ataques de artillería desde aquí. Los ucranianos realizaban y realizan ataques de artillería sobre Donetsk, desde esta isla hiperfortificada. Por eso la importancia, por eso lo llamativo, y por eso recién recordaba que los analistas deliberábamos sobre la decisión de Rusia de no acometer esta ciudad, de haber abandonado la iniciativa del ataque meses atrás. Llamaba la atención de mucha gente, no solo nuestra aquí, sino de muchos otros analistas rusoparlantes, angloparlantes de todos los lugares del mundo. Bueno, finalmente comenzó este ataque masivo en todo el frente con énfasis en Advitka. Nosotros, una vez más, vaticinábamos un ataque local en esta zona. Ese ataque comenzó, por el momento fue rechazado mayormente en esta zona y en esta zona. Por el momento fue rechazado por, por los ucranianos con muchísimas imágenes de tanques, de vehículos blindados destruidos, algo esperable en el marco de una ofensiva, la cual naturalmente connota la pérdida de material y de mano de obra, de efectivos, sin lugar a dudas, pero por ahora respecto a esto no aparecen novedades de peso respecto a Kupiansk, sí en cambio respecto a Advitka y alguna por ahí chiquitita también relativa a un avance aquí cerca de Bakhmut en el sur, de un pequeño avance de Ucrania, pero nada excepcional, nada necesario de un análisis de mucha profundidad. Así que comencemos con el análisis de esta ofensiva masiva, sorpresiva en cuanto, una vez más, al lugar, al foco y a la magnitud, en lugar de una ofensiva en Kupiansk local, una ofensiva en todo el frente este con foco en Avdiivka. ¿Qué características presenta esta ofensiva en términos generales? Y de hecho, ¿qué características presenta a diferencia de, o qué diferencias presenta respecto a la contraofensiva ucraniana? Bueno, en primer lugar, durante las semanas previas, Rusia realizó un trabajo de artillería muy intenso, con todo tipo de ataques a partir de, bueno, las diferentes armas, los diferentes fuegos posibles de Rusia, desde bombas guiadas como las famosas FAB, como así también a través de trabajo de obuses, de drones, de fuego directo, de misiles también en algunos casos. Bueno,
todo esto fue realizado en las semanas previas, no solamente aquí, sino también en Kupiansk. Recordarán una vez más las imágenes de las voladuras de los puentes, pero en esta zona también fue realizado un ataque permanente, fue realizado un asedio de artillería permanente durante los últimos días. Primera diferencia con eh, la ofensiva o la mal llamada contraofensiva ucraniana. Voy a presentar la ofensiva en Avdiivka a partir de sus propias características, pero también en contraposición a la ofensiva ucraniana por sobre todas las cosas en el sur, en Robotine, como forma de diferenciación, como forma de ilustración del porqué del fracaso de la última y por qué el hasta ahora aparente éxito de esta ofensiva en cuanto a avances, solo como demostración de este trabajo de artillería previo. Aquí imágenes de la ciudad de Avdiivka en la noche de antes de ayer o antes de ayer, no recuerdo exactamente, disculpas por la imprecisión, ataques con bombas incendiarias, fósforo. ¿Recuerdan a Mariupol? ¿Recuerdan los ataques contra la planta metalúrgica en Mariupol? Tremendo, ¿no? Bueno, esta es la primera diferencia. Además, el fuego de artillería incendiaria, bombas de fósforo en Avdiivka. Esta, sin dudas, la primera diferencia entre este ataque y la contraofensiva ucraniana en general y en particular en el sur, en Robotine. La segunda gran diferencia aparece en el hecho de que a pesar de la fortificación, enorme fortificación de Avdiivka, aquí esta ciudad con una forma bastante alargada, los ucranianos no generaron un trabajo de minado tan denso como los rusos en su defensa de la zona sur por sobre todas las cosas, debido a lo cual en los reportes de ataques y en los videos de ataques presenciamos el trabajo de minas ucranianas, la aparición de minas en algunos casos, pero no masivamente, no en todos los casos, no en todos los avances, no esos campos minados por completo sin la posibilidad de ninguna forma de avance, e incluso una cuestión curiosa, de esto querría el consejo en algún momento de Guillermo Laferriere, quien a menudo nos acompaña en el canal. Presenciamos muchos videos en los cuales tanques rusos accionan minas, desencadenan la explosión de una mina antitanque, pero aún así no abandonan la marcha eh, por alguna extraña razón, como si esas minas ucranianas presentaran una capacidad explosiva menor. A veces, recordemos que en los videos de tanques ucranianos tomados por minas o afectados por minas rusas, muchas veces los tanques pueden realizar un recorrido adicional, averiados ya, pero la mina no necesariamente genera la destrucción inmediata del tanque, desciende la tripulación y demás. Bueno, acá curiosamente en varios videos aparecen tanques soportando las minas, ¿sí? Soportando las minas, eh, afectados naturalmente, desaceleran un poco, pero no abandonan la carga, algo llamativo. Quisiera ahí la explicación de algún experto militar en esto, porque en muchos casos los tanques básicamente los mismos, los tanques, los T-52, los T-60, etcétera, de la Unión Soviética, los mismos tanques tanto de Ucrania como de Rusia, con lo cual evidentemente la diferencia no aparece en la resistencia del tanque, sino en la capacidad de la explosiva de la mina. Pero bueno, en concreto, un trabajo de minado
muchísimo menor. Aquí también otra diferencia. Entonces, el trabajo de artillería previo, menos defensa en cuanto a las minas de Ucrania, muchísima menos defensa de artillería ucraniana. En muchos de los videos bueno, de los videos surgidos en estos últimos días, los tanques y los blindados rusos realizan avances prácticamente sin asedio de artillería, prácticamente sin asedio de artillería, algo muy llamativo, sin fuegos de obuses, ni de morteros, ni siquiera de misiles antitanques, sí eventualmente de drones, y por el momento los éxitos ucranianos en la destrucción de blindados y tanques rusos responden casi exclusivamente a la utilización de drones, pero una vez más, una defensa de artillería mucho menor, algo llamativo porque, recuerdo una vez más, Avdiivka representa una isla para el ataque de Donetsk con artillería ucraniana. Por ende, la razón por la cual, por lo menos inicialmente, muchos vehículos blindados rusos recorrían estos campos sin ataques, sin asedio de artillería, realmente llama la atención. Esto lo referencian analistas prorrusos y pro-ucranianos en distintos canales de Instagram. Esta sorpresa podría responder esta situación a el carácter sorpresivo, una vez más, de esta ofensiva en esta zona, no de una ofensiva rusa en general, sí en esta zona y con esta magnitud. Podría responder a eso, podría responder al hecho de que, ya lo vamos a presentar en un momentito, la forma de ataque, la estrategia de ataque de Rusia aparece destinada a generar una interrupción del aprovisionamiento y de la logística de Avdiivka, con lo cual quizás ese ataque sorpresivo, cercenando la capacidad logística de Ucrania, haya generado una escasez de munición. Eso también podría haber determinado esta falta de, esta, esta ausencia de asedio artillero a los avances de los vehículos blindados rusos. Una vez más, ataque sorpresivo y, en segundo lugar, la interrupción de los flujos logísticos y, por ende, una eventual falta de artillería. Y por último, respecto a las características de esta ofensiva rusa en Avdiivka y a las diferencias de esta ofensiva con respecto a la ofensiva ucraniana en general y en particular en el sur, en Robotine. Bueno, aquí también aparece una cuestión fundamental ligada a la utilización de de infantería motorizada, de ataques llevados a cabo con blindados, con tanques y con soldados protegidos, ¿sí? Con infantería motorizada. Algo inicialmente intentado, algo inicialmente buscado por Ucrania, pero tras la destrucción de una enorme cantidad de vehículos blindados en un contexto como el de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el cual no genera sus propios vehículos y su propio armamento, sino que aparecen dependiente de la cesión de vehículos blindados, de tanques, eh, incluso de tanques desminadores, tanques y vehículos para el proceso de desminado y cualquier otro elemento ligado a la artillería, perdón, a la infantería motorizada. Bueno, ante la destrucción de una enorme cantidad de vehículos en el inicio y la falta de reemplazo de esos vehículos, determinaron un cambio hacia lo que los rusos caracterizaban como ataques de carne, o también llamaban por ahí estrategia de mosquito, de picaduras de mosquito, ataques de gente a pie, de artillería
no motorizada, no protegida. Bueno, aquí casi exclusivamente presenciamos ataques con em, soldados con infantería motorizada. Naturalmente, los soldados en determinadas ocasiones, en determinado momento, descienden de los vehículos y realizan avances a pie para conquistar fosas, para conquistar posiciones en zonas de árboles, de trincheras, etcétera, pero recorren los campos abiertos, blindados, protegidos, lo cual naturalmente connota una diferencia enorme en cuanto a las pérdidas humanas, no en cuanto a las pérdidas de material, naturalmente altas, porque siempre en todo ataque presenta una tasa de pérdidas de material y de efectivos mayor que la defensa en sí. Recuerden la relación de por lo menos 3-1. Pero claro, en la gran mayoría de videos con imágenes de vehículos blindados alcanzados mayormente por drones ucranianos, después de la primera explosión, por lo general, los soldados rusos descienden y retroceden, o bien en algunos casos, incluso algunos videos en los cuales no retroceden, sino que acompañan el avance del resto de los vehículos blindados a pie hasta realizar la toma de una posición buscada. Con lo cual la tasa de muertes, la tasa de bajas mortales, de personas muertas, naturalmente desciende, porque, bueno, eh, no puedo determinar un porcentaje exacto, pero de 10 tanques alcanzados por drones, quizás 5 o 6 no representan ataques mortales, con lo cual, más o menos, de esos 10 ataques, un 40% de los mismos generan bajas de efectivos, mientras que en contrapartida, de 10 ataques con drones, con artillería, con helicópteros, contra ataques de carne, contra esta táctica de mosquito, como la llaman, contra personas eh, desprotegidas, más allá de su chaleco antibalas y su casco, ¿sí? De artillería a pie, bueno, de 10 ataques asestados a esta gente, eso, bueno, lamentablemente genera la muerte de todos ellos, o de prácticamente todos ellos, ¿sí? Así que ahí otra de las diferencias, y quizás la última, antes de presentar los avances concretos en el mapa, quizás la última de las diferencias y la más importante, sin lugar a dudas, aparece en el resultado, ¿sí? Porque esta ofensiva hasta el momento presenta muchas bajas y los canales de Telegram pro-ucranianos y los analistas pro-ucranianos vociferan enardecidos. ¡Ah, cuántas bajas! ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, esto lo mismo que en la contraofensiva ucraniana! Claro, quizás sí proliferen las bajas, aparezcan los videos de tanques y de blindados destruidos, pero también aparecen los reportes de avances de las Fuerzas Armadas rusas, con lo cual ese costo en bajas de efectivos y por sobre todas las cosas en bajas en la destrucción de material, está acompañado por la consecución del objetivo. Y ahí la diferencia de las bajas y no realizar avances. Con lo cual generan, o los rusos generan, un desgaste cada vez mayor en las Fuerzas Armadas ucranianas sin un avance, sin la consecución de un objetivo. Las pérdidas en la guerra representan algo, lamentablemente representan algo característico, natural, propio de la guerra. La cuestión aparece en el, en el resultado final. Bueno, esa cantidad de gente muerta, esa cantidad de vehículos perdidos, ese esfuerzo bélico, ¿materializó en los objetivos buscados o no? Y ahí la gran diferencia.
En el caso de la contraofensiva ucraniana, no. Y aquí sí presenciamos avances sustantivos en los primeros días. Otra cuestión importantísima, en los primeros días. ¿Sí? No en una vez frustrado el envión de una ofensiva en los primeros días, muy difícilmente pueda después acelerar más adelante. Vas a comenzar una situación de un goteo sin mucho sentido, con una enorme pérdida de material y de efectivos, sin grandes posibilidades de rupturas en el frente. En cambio, si en los primeros días, a pesar de pérdidas, generas rupturas, bueno, estás conquistando el objetivo. Vamos a presentar el mapa con los 3 puntos de ataque. Esto bastante interesante la estrategia definida. Por cierto, antes de presentar el mapa, recién realizaba una reflexión sobre el uso de tanques, la enorme cantidad de tanques, y quería presentar un video al respecto. No lo recordé, lo presento ahora. La obtención de este video. Debo haber recorrido 700 millones de canales de Telegram. Realmente, la obtención de este video puesto en muchos otros, como fotografía, en muchos otros canales y en muchos otros sitios, pero nunca el video. Yo aparecía convencido de que si aparecían fotos del video, en algún lugar debía aparecer el video en sí. Bueno, finalmente apareció. Atención a este video de la madrugada de antes de ayer. Atención a ese convoy, a esa hilera de tanques y de vehículos blindados rusos. Yo pude contabilizar alrededor de 30 claramente visibles. Solamente en esta zona, en la zona norte, ahora vamos a presentar uno en la zona norte, por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 visibles ahí. Esto solamente en el ataque norte. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Esto solamente en uno de los frentes de Avdiivka. ¿Sí? Por eso mi comentario respecto a la utilización masiva de infantería motorizada, de vehículos blindados, tanques, carros de combate o carros de asalto, como lo llaman en España. Bueno, hay más. Por momentos, fuego de artillería, pero en ningún caso asestando, con lo cual fuego de artillería bastante poco. Ahí, bueno, ahí hacia atrás, si podemos, hacia atrás. Hacia atrás, ahí aparecen muy chiquititos, la imagen de mala calidad, pero ahí van apareciendo a lo largo del camino varios más. Cada uno de esos puntitos más tanques, ¿sí? Quizás, si no recuerdo mal, este otro video, aquí el mismo video, pero con mayor calidad y un poquito más largo, con más tanques. Solo quiero presentar este video como una demostración de la enorme cantidad de material empleado, de la masividad de esta ofensiva, y esto lo sorpresivo, el lugar y la masividad de lo que hasta hace poco vaticinábamos como una futura ofensiva o una inminente ofensiva local. Aquí el video en Telegram, con mejor calidad. Voy a retroceder, así podemos juntos un conteo de la cantidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 claritos ahí. 8, 9, 10, 11, 12. Algunos puede que también destruidos, 14. Puede que también destruidos, pero eso no connota algo terminantemente negativo, porque una vez más, si a costa de
la destrucción de estos vehículos, Rusia conquista las posiciones buscadas, como las está conquistando, bueno, es uno de los costos, ¿no? 17, si no recuerdo mal, por acá. Este video presenta un poquito más, 18, 19. Ahí los ataques, ahí un ataque completamente fuera de foco, uno, otro, dos, otro más. Atención hacia atrás, 1, 2, 3, 4 más en el camino hacia allá arriba. Todos estos en movimiento, así que todos activos en la ofensiva. Por aquí otro. Bueno, estos los mismos de antes. Bastante separados uno de otro, interesante. Esto algo aprendido, evidentemente, por los rusos después de todo lo sucedido en el inicio de la guerra. Recordarán esas. Hacia atrás, esto quería, hacia atrás. En el camino, en algún momento visibles varios también. Hasta aquí atrás, ¿viste? Atención a la fila india hacia atrás, con varios vehículos blindados también, y por ahí aquí más atrás, en un momento, una explosión, el camino por aquí, si me acompañan con el cursor, el camino, y por aquí también más tanques, no tan visibles en el video, pero aquí un ataque, con lo cual en esta zona una fila india aún mayor, ¿sí? Enorme cantidad de tanques solo en el norte. Bueno, esto quería presentar como una demostración, ahí algunos disparos de los propios tanques, como una demostración de la cantidad de blindados en cuestión y de la diferencia con las tácticas de mosquito, como las llaman ahora, o los ataques de carne, y cada tanto enviado un vehículo blindado en apoyo. Así que, bueno, visto este video, podemos sí comenzar con el análisis de la estrategia asumida por Rusia para el ataque. Así que presentamos ahora sí el mapa una vez más. Bueno, el mapa de Avdiivka. La estrategia rusa presenta 3 columnas, básicamente. Una por el norte, en este sentido. Otra por el sureste, en este sentido. Y muy interesantemente, una por el sur, colisionando con las trincheras y con las fortificaciones de Avdiivka en su punto más fortalecido, en su punto más fuerte. ¿Sí? Los analistas militares deliberaban sobre este movimiento. Bueno, ¿para qué si esto necesariamente va a generar muchísimas pérdidas y aparece condenado al fracaso o parece condenado a un avance muy lento? Muy, muy lento por la enorme cantidad de trincheras. Ahora las vamos a presentar con la imagen ampliada. Bueno, evidentemente esto responde a generar un ataque por 3 flancos distintos, de manera que los ucranianos no puedan conglomerar sus fuerzas solamente en el norte de la ciudad, incluso en la parte noreste, ¿sí? Perdón, noroeste, mil disculpas, noroeste, sino que deban realizar una asignación de sus recursos en 3 flancos distintos y que esto genere naturalmente problemas logísticos, ¿sí? De ahí este ataque como una forma de distracción y por otro lado el intento de cierre, finalmente el intento de cierre de, el embolsamiento o del caldero, como lo llaman. Ahora vamos a presentar más respecto a cada uno de los frentes, pero esta es la estrategia en general. Aquí podemos deliberar sobre el objetivo final de esto en cuanto a si Rusia quiere efectivamente el cierre de esta bolsa o si quiere algo parecido a lo hecho en Bakhmut. Recordarán en Bakhmut que Rusia generó un embolsamiento
Pero como el objetivo aparecía en la destrucción, aparecía en la degeneración de las Fuerzas Armadas ucranianas, nunca realizaron un cierre completo para la toma completa para el embolsamiento y después una batalla por la toma, sino que convalidaron un corredor completamente bajo control de la artillería para las idas y vueltas, para los intentos de aprovisionamiento y en ese intento de aprovisionamiento, en esos esfuerzos logísticos por un corredor operacionalmente controlado por la artillería, claro, realizaban ataques permanentes y maximizaban las bajas, maximizaban las pérdidas. Esa una de las posibilidades, qué mamarracho, me he hecho aquí, esa una de las posibilidades. El resto de las vías de aprovisionamiento ya aparecen controladas. La principal de ellas, esta de aquí, en realidad, perdón, desde aquí más arriba, estas las vías del ferrocarril, la principal fuente de abastecimiento de materiales, de combustible, de tropas, etcétera, de munición, por sobre todas las cosas. Bueno, eso ya parece controlado. Por aquí, por debajo, cualquier otra forma de aprovisionamiento también. Por ende, ahora cualquier envío de reservas responde a estas ciudades, estas conglomeraciones. Y una vez más, aquí aparece la posibilidad de convalidar esto para maximizar las bajas o en lugar de generar esa estrategia, de materializar esa estrategia para maximizar las bajas, generar como alternativamente, como opción a esto, un cierre de este caldero, de este embolsamiento y claro, una vez cerrado esto, ahí sí comenzar el asedio, como en la planta Azovstal de Mariupol, lo recordarán, ¿sí? De hecho, las imágenes de los ataques con fósforo recordaban un poquito a esto, ¿sí? Eso en términos generales respecto a la estrategia en su conjunto. Si realizamos un análisis un segundito, un análisis particular de las áreas tomadas, bueno, por un lado aparecen estos avances logrados en los últimos días con esa enorme cantidad de tanques, este avance hasta las vías del tren, ¿sí? El otro día me recuerdo una explosión muy grande en la estación principal. Los analistas no podían determinar a qué respondía. Bueno, increíblemente, en los días posteriores aparecieron videos de la explosión de un tren ucraniano con combustible, lo cual llama muchísimo la atención que los rusos hayan convalidado la llegada hasta ahora, ¿sí? Hasta el avance, hasta las vías del tren. Por ende, obviamente, esta vía aquí de aprovisionamiento en este momento aparece cerrada, aparece cancelada, pero hasta hace 2 semanas, trenes ucranianos recorrían esto con combustible, por ejemplo, ¿sí? Y por eso una explosión muy grande hace alrededor de una semana y media, con muchísimo fuego, muchísimo humo, y no podían determinar por qué razón hasta unos días posteriores y la publicación de un video con este tren cargando combustible o descargando combustible en la estación central de Atvitka alcanzado por el fuego de artillería ruso. Enigmas de la estrategia rusa, cómo los rusos convalidaban eso a esta altura de la guerra, ¿sí? Pero bueno, en los últimos días, con esa enorme cantidad de blindados vistas recién en el video, los rusos conquistaron esta zona de aquí, la planta de Koke en el norte, importantísima por la siguiente cuestión. Voy a
sencillamente vamos a presentar esto en Google Earth, porque Google Earth, a diferencia de Google Maps, presenta una característica distintiva, única, la única diferencia hoy día entre Google Earth y Google Maps, pero interesante para ahí el análisis de la importancia de la toma de la... Me acompañan, ¿verdad? Demoledores y demoledoras. Atención a esto. El mapa, estos los avances y esta la diferencia fundamental en 3 dimensiones. A ver si me ayuda. Quiero la bajada hasta el nivel del piso. Ahí. Esa la diferencia fundamental. Aparece ahí, aparece clarita, la altura, ¿sí? La altura de esta zona, esta es la zona más alta de la ciudad. Atención, desde estas alturas, perdón por la falta de práctica en el manejo de el mapa en 3 dimensiones, con 4 comandos distintos en el teclado, bastante complejo. Lo de Google Maps podrían una simplificación de esto, pero bueno, esta es la planta de Koch en concreto y el resto de la ciudad hacia allá. Pero atención a esta altura. Esto es fundamental, fundamental la toma de esto. Por eso esa enorme cantidad de vehículos, por eso los fortísimos enfrentamientos. Todos estos últimos días estuvieron caracterizados por enfrentamientos fortísimos en todas estas zonas, tanto en el norte como en el sur, como en el suroeste. Y esta la gran ventaja obtenida por el momento por los rusos. Aquí las vías del tren comentadas hace un rato. Y el gran objetivo ahora, naturalmente, en el cierre de esto aparece en el traspaso de esas vías de tren, ¿sí? ¿Por qué esta columna separada? Bueno, porque desde el norte, la estrategia rusa, a la vez, recuerden, ¿no? Un momento. Por aquí. 3 grandes puntos de ataque, esa es la idea general, con la posibilidad o bien de este corredor o el cierre, pero en concreto, aquí en el norte, a su vez, una división en 2 líneas de ataque, una hacia el resto de la planta de Koche y otra hacia Stepove y Verdichi. ¿Recuerdan mi comentario de recién de que ante prácticamente el embolsamiento de Avdiivka, los recursos, las municiones, las reservas aparecen en esta zona, ¿sí? Entonces, cualquier intento de los ucranianos de despachar refuerzos de esta zona, incluso no recuerdo exactamente el nombre de una ciudad ubicada un poquito más al norte, por aquí, más importante, puede que está New York, no recuerdo ahora exactamente cuál de todas ellas. De esa manera, bueno, ante el intento de aprovisionamiento, de movilización de recursos, de reservas frente a los avances rusos, este objetivo de avance hacia Verdichi y Stepove responde a la evidente misión de cercenar o de determinar la interrupción de ese aprovisionamiento, ¿sí? De generar un parate a esa posible ayuda, a esos posibles refuerzos. Eso en cuanto al norte. En cuanto a el sur, me están acompañando hasta ahora demoledores, demoledoras por ahí. Si de repente aparece técnicamente, si aparece algo mal, algún
algún problema de audio, por favor ayúdenme desde ahí con el aviso. Desde el sur, prometido para la próxima vez un poquito más de control de los comandos de Google Earth. Por lo general yo toda la vida con el Google Maps, pero quería presentar esto de la altura y eso uno solo puede con el Google Earth. Entonces el movimiento acá del mapa es mucho más difícil. Bueno, de hecho, ¿qué tal si abandonamos Google Earth y presentamos otra vez el mismo mapa en Google Maps? Porque más sencillo es. Ahora sí, cuánto más fácil todo esto. Bueno, el sur, aquí los avances de los últimos días hasta este puente, aquí aparece un puente, esto efectivamente fue conquistado por los rusos. Esta zona de aquí no, según el usuario de este mapa, aparentemente el día de hoy presentaba una dificultad del mapa y por eso no pudo rectificar aquí esta zona. ¿Y a qué responde el hecho de que no hayan podido conquistar los rusos aún estas zonas? Bueno, atención a las trincheras en esta zona. Esta es la zona más fortificada de Ucrania, posiblemente. Una vez más, Advitka representa Bakhmut doblemente fortificada, así comenzábamos la transmisión hoy. Representa la ciudad más fortificada de Ucrania y todas esas trincheras, aquí estas sí ya tomadas, evidentemente, aparecen a la vista en estos mapas, todas ellas. Atención a la cantidad por todos lados, absolutamente por todos lados, trincheras y más trincheras y fortificaciones en un laberinto verdadero. Atención a eso, increíble. Por eso, una vez más, el debate respecto a, bueno, ¿por qué los rusos acometen por esta zona frente a esto, frente a esta enorme cantidad de trincheras? ¿Cuál es el sentido? Bueno, finalmente respondían algunos con esta suposición, bueno, la idea generar un avance triple y que aún en esa zona aparecieran ataques, combates y por ende no pudieran no pudieran abandonar la atención de esa zona por completo, ni así tampoco el envío de recursos. ¿Sí? Bueno, esa es la gran dificultad en esta zona, pero aún así, hasta aquí el avance de los rusos. Por ahí quería presentar la confirmación de algunas fotos. Realmente hoy nosotros con muchísimos materiales. Esta de aquí, esta es la confirmación vamos a presentarlo por acá. Siempre presentamos las fuentes, por más que esto a veces retrasen un poquito la transmisión. Bueno, esta es la confirmación de antes, ahí arriba la fábrica de coque, perdón, y la confirmación de un canal llamado Deep State de Ucrania de los vehículos blindados rusos, algunos destruidos, como el caso de abajo, otros no, en esta zona. Esta es la confirmación de la toma de esa fábrica de coque, aunque algunos reportes estarían presentando un contraataque. Ahora podemos presentar otro mapa adicional de otro canal muy parecido, pero según el cual el día de hoy los ucranianos en esta fábrica de coque habrían realizado un ataque. Esa es la importancia de las alturas, esas alturas recién mostradas, habrían realizado un contraataque debido a los cuales habrían retrocedido sin que los ucranianos conquistaran esta región, sino que aparentemente, según esta otra versión, aparecen en una zona gris una vez más, habrían retrocedido. No lo podemos determinar. La última versión confirmada oficial, esta de aquí, con las imágenes, ¿sí?, de la toma de esta altura por parte de los rusos, pero nosotros presentamos todas las versiones, especialmente cuando aparece alguna pequeña diferencia, pero esa es la importancia de esa altura en ese lugar y a partir de allí generar un trabajo de artillería permanente sobre la ciudad. Finalmente, vamos a presentar la zona sur.
y aquí algunos videos más. Quiero presentar tantas cosas que a veces durante la descripción no recuerdo, no recuerdo presentar todo lo preparado. ¿Recuerdan mi comentario respecto al uso de artillería, al uso de blindados? Bueno, también presenciamos un uso muy activo, muy fuerte de fuerzas aéreas, algo distinto naturalmente de la contraofensiva ucraniana, sin apoyo aéreo, y esa es la gran clave de su fracaso, pero distinto en este caso también a el resto de las ofensivas locales llevadas a cabo por Rusia desde la segunda fase de la guerra en adelante. Al principio sí participó eh, esporádicamente la Fuerza Aérea en el primer avance hacia Kiev de Rusia. Después, curiosamente, retrocedió. Esto tampoco podíamos determinarlo con certeza. ¿Por qué esa decisión? Bueno, muchas cuestiones propias de, eh, no de la estrategia necesariamente, sino tal vez de la táctica, de dificultades técnicas o quizás también de la estrategia en términos políticos, de por qué la dirigencia política rusa determinó no acometer con ataques aéreos Ucrania hasta hace algunos meses, ¿sí? Porque ese desaprovechamiento de la capacidad de fuego aéreo de las Fuerzas Armadas. Quería presentar estos videos simplemente antes de presentar por último el frente del suroeste, algunos videos con la utilización de Fuerzas Armadas, perdón, de Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea. Eso estaba queriendo. Bien. Estos videos de la zona, una vez más, ¿sí? De los ataques con Mi-35, este no el K-52, sino el Mi-30. Ahí yo ahora en duda. Para mí es un Mi-35, sí, un Mi-35. Así de costado parecido al K-52, pero no, es un Mi-35 y del Su-35 utilizado para los ataques, una vez más, el video. Para los ataques con uso no solamente de apoyo, sino con fuego aéreo, ahí visible bien clarito, ¿sí? Otro video más por aquí. Una vez más. Otro Mi-35, no recuerdo si este también con ataque o solamente reconocimiento. No, ataque. Bueno, esa otra de las diferencias. Esto de Adlitka de hace unos días, o de ayer o de antes de ayer. ¿Sí? Esto, una imagen ahora extraña, pero en realidad extraño que esta imagen extraña. ¿Por qué Rusia hasta el momento no realizó un uso masivo de su fuerza aérea en los ataques? Hasta el momento llama la atención. Para mí, la respuesta aparece en lo político, en la decisión política de no acometer con el 100% de las fuerzas en este sentido, de cara al futuro, a la negociación futura con el futuro gobierno y con la futura con la sociedad ucraniana una vez terminado la guerra. Esa es mi hipótesis política, pero bueno, una hipótesis, nada más y nada menos. Bueno, lo último, la ofensiva rusa desde el sureste, una vez más el mapa, y esto el final del análisis, ¿sí? Tampoco queremos presentar algo tan largo en cuanto a los ataques. El tercer punto de ataque, por aquí, una vez más. Estos los avances en esta zona casi sin respuesta artillera de los ucranianos. Y sobre esta región quería presentar un video, si no recuerdo mal. Bueno, ahora no aparece por acá, así que bueno, lo vamos a abandonar por un ratito
tampoco tan importante. Un video de ataques geolocalizados en esta zona, sinceramente no recuerdo dónde aparece ese video en este momento. Pero bueno, una vez más, bastante clarita la estrategia del cierre del embolsamiento con estas tres áreas, esta dividida en dos, con el objetivo de generar la interrupción de los flujos de esa zona después de la interrupción de esto, de el tren, la principal fuente de abastecimiento. En cuanto a número de tropas, según las estimaciones, Ucrania presentaría en esta zona entre 5.000 y 8.000 efectivos, mientras que, según estimaciones, nada oficial, los rusos realizarían la ofensiva en esta zona, cometerían en esta zona con alrededor de entre 20 y 25.000 efectivos, más o menos la proporción de 3-1 mínima para una operación de este tipo. ¿Sí? Bueno. Ya más o menos 1 hora de conexión. Vamos a redondear el análisis el día de hoy aquí y vamos a presentar el discurso de Zelensky respecto a la situación en la Franja de Gaza mañana en la charla con Juan Antonio Aguilar. Recuerden eso, a las 23 horas, a las 11 de la noche de aquí de Alemania. La información relativa a los distintos horarios de los respectivos países ya aparece publicada en Facebook, en Instagram naturalmente también, como en la pestaña de comunidad de el canal. Lo presentamos mañana, unas declaraciones verdaderamente patéticas de Zelensky, según las cuales Rusia patrocinaría a Hamas y otros delirios por el estilo. Bueno, varias cosas bastante bizarras en el marco de la triste situación en Medio Oriente, el conflicto entre Palestina e Israel, o más particularmente entre Hamas e Israel. Recuerden, por favor, acompañarnos con la suscripción, con una membresía si pueden también, o a través de PayPal. Cualquier aporte siempre representa para nosotros una ayuda inmensa, y si no pueden de esa manera, ningún problema, pero si pueden, por favor, ayudarnos con la difusión del canal, bienvenido naturalmente también, ¿sí? Bueno, queridos demoledores, queridas demoledoras, hasta mañana, un poquito más tarde que hoy, con Juan Antonio Aguilar. Así que los quiero mucho. Hasta mañana.